Hay lugares en el mundo donde la esperanza se mide en días sin violencia, donde hombres que cometieron errores terribles luchan cada día contra la versión más oscura de sí mismos, y donde la posibilidad de redención parece tan remota como las familias que ya no los visitan. Durante mis 9 años trabajando como psicóloga en el Centro de Readaptación Social Nuevo Amanecer, había visto demasiados casos de internos que llegaban endurecidos por años en el sistema penitenciario y que parecían haber perdido completamente su capacidad para la conexión humana genuina. Pero nunca imaginé que la clave para romper las barreras emocionales que estos hombres habían construido para sobrevivir en prisión vendría en forma de un pitbull que había sido rescatado de peleas ilegales y que tenía la capacidad extraordinaria de reconocer cuando alguien estaba luchando contra sus propios demonios internos. Mi nombre es Dr. Claudia Herrera, tengo 41 años y especializo en programas de rehabilitación conductual para internos con historias de violencia crónica. Pensé que entendía los mecanismos psicológicos que permiten a las personas cambiar realmente hasta que conocí a Fuerza, un pitbull que me enseñaría que a veces la rehabilitación más profunda sucede cuando alguien que ha sido víctima de violencia extrema encuentra propósito ayudando a otros que han sido perpetradores de violencia similar. Todo comenzó cuando el director nacional de programas penitenciarios aprobó un piloto experimental de terapia asistida por animales en 3 prisiones mexicanas. Nuestro centro fue seleccionado para probar si la presencia de animales rescatados podría tener impacto positivo en las tasas de reincidencia y comportamiento institucional de internos con condenas por crímenes violentos. Claudia, me dijo el director Miguel Sánchez durante la reunión inicial del programa, sabemos que los enfoques tradicionales de rehabilitación tienen éxito limitado con esta población. Estos hombres han desarrollado mecanismos de supervivencia tan endurecidos que la terapia conversacional típica simplemente rebota contra sus defensas emocionales. Tenía razón. Durante mis años trabajando en el sistema, había visto a internos participar en programas de rehabilitación por obligación, pero rara vez experimentar las transformaciones internas genuinas que reducen la probabilidad de reincidencia después de su liberación. ¿Cuál es la teoría detrás de usar animales?, pregunté. La investigación en Estados Unidos sugiere que cuidar de un ser vulnerable puede reactivar capacidades empáticas que han estado suprimidas por años de supervivencia institucional. Pero también hay algo específico sobre trabajar con animales que han sido víctimas de abuso. Crea una dinámica única donde el interno puede identificarse con la experiencia del animal. El refugio local nos proporcionó 5 perros para el programa piloto, todos con historias de abuso o negligencia severa. Pero Fuerza era diferente de los otros. Era un pitbull de 4 años, musculoso, pero con cicatrices visibles en su cuello y patas que claramente indicaban historia de peleas organizadas. Este perro, me explicó Ana Martín, la coordinadora del refugio, fue rescatado de una operación de peleas de perros que fue cerrada por la policía hace 8 meses. Había sido usado como perro de entrenamiento, lo que significa que otros perros lo atacaban repetidamente para prepararlos para peleas reales. Mi corazón se hundió escuchando esto. ¿Cómo ha sido su recuperación? Físicamente está sano, emocionalmente es complejo. Fuerza no confía en humanos masculinos para nada, lo cual es comprensible dado su historia. Pero algo extraordinario es que no muestra agresión hacia otros perros, incluso después de todo lo que experimentó. Es como si hubiera desarrollado comprensión de que la violencia le fue impuesta, no era su elección. Esa información me intrigó profundamente. Un perro que había sido víctima sistemática de violencia, pero que había mantenido su capacidad para distinguir entre agresión impuesta y agresión elegida, podría realmente tener perspectivas únicas que ofrecer a hombres que luchaban con su propia relación con la violencia. El primer interno que conoció a Fuerza fue Raúl Morales, de 35 años, cumpliendo su 10º año de una condena de 25 años por homicidio durante un asalto. Raúl había participado en múltiples programas de rehabilitación sin mostrar progreso significativo, y era conocido por su resistencia a cualquier forma de terapia o intervención psicológica. «No voy a hablar con ningún perro», fue lo primero que dijo Raúl cuando entramos al área común donde habíamos establecido el espacio para el programa animal. «No tienes que hablar»,
respondí. Solo observa. Fuerza estaba acostado en una cama para perros en el centro del área, no mostrando interés particular en ninguno de los 5 internos que habían sido seleccionados para la primera sesión. Pero cuando Raúl se sentó en una silla a unos 3 metros de distancia, Fuerza levantó la cabeza y lo miró directamente. Durante los siguientes 20 minutos, observé algo extraordinario. Fuerza no se acercó a Raúl, no buscó atención o interacción. Simplemente mantuvo contacto visual intermitente, como si estuviera evaluando algo sobre el hombre sentado frente a él. ¿Por qué me está mirando?, preguntó Raúl, claramente incómodo con la atención. ¿Qué crees tú?, le pregunté. Raúl observó a Fuerza por varios minutos más. Luego dijo algo que me sorprendió completamente. Tiene ojos como los míos, como si hubiera visto demasiada mierda. Era una observación extraordinariamente perceptiva y exactamente el tipo de reconocimiento que esperaba podría desarrollarse entre víctimas y perpetradores de violencia. Durante las siguientes semanas, Raúl se convirtió en el participante más consistente del programa. No porque mostrara afecto obvio hacia Fuerza, sino porque parecía fascinated por la oportunidad de observar y gradualmente interactuar con un ser que había experimentado violencia sistemática. Fuerza no me juzga, me comentó Raúl durante nuestra tercera sesión. No le importa lo que hice para estar aquí, solo se preocupa por lo que hago ahora, en este momento. Era exactamente la dinámica que había teorizado podría desarrollarse. Fuerza, como víctima de violencia, no tenía las complicaciones morales que típicamente interferían con intentos de rehabilitación entre internos y personal de la prisión. Su presencia proporcionaba una oportunidad para que Raúl practicara comportamientos cuidadosos sin el peso de juicio humano. 3 meses después del inicio del programa, Raúl había desarrollado una rutina daily de cuidado para Fuerza, que incluía alimentación, ejercicio, grooming básico y lo que solo puedo describir como conversación unilateral terapéutica. Le hablo a Fuerza sobre cosas que nunca podría decirle a una persona, me confesó Raúl durante una sesión individual. Sobre lo que realmente pasó la noche que maté a ese hombre, sobre cómo he estado viviendo con eso durante 10 años, sobre el miedo de que nunca podré ser una persona diferente. ¿Cómo responde Fuerza cuando habla sobre esas cosas? Simplemente escucha. No se aleja, no se pone nervioso como hacen las personas cuando hablo sobre violencia. Es como si entendiera que a veces necesitas decir las cosas más oscuras en voz alta para poder empezar a deshacerte de ellas. El progreso de Raúl durante los siguientes 6 meses fue notable. Sus reportes disciplinarios disminuyeron a 0, comenzó a participar voluntariamente en programas educativos, y, más significativo, desarrolló relaciones más cooperativas con otros internos. Cuidar a Fuerza me está enseñando cómo controlar mi temperamento, me explicó durante una sesión de evaluación. Cuando él se pone ansioso por ruidos o movimientos súbitos, tengo que mantenerme calmado para ayudarlo a calmarse. Es la primera vez en mi vida que mi capacidad para controlar mis emociones realmente importa para el bienestar de alguien más. Pero el caso más transformativo llegó cuando decidimos expandir el programa para incluir a internos con historias de abuso doméstico. Conocí a Fernando Vega, de 42 años, cumpliendo una condena de 15 años por violencia doméstica crónica contra su esposa y 2 hijos. Fernando había crecido en un hogar donde la violencia era la norma, y había perpetuado ese patrón durante su matrimonio, sin aparentemente entender que existían alternativas. Nunca quise lastimar a mi familia, me dijo Fernando durante nuestra primera sesión individual. Pero cuando me enojaba, era como si algo más tomara control, como si fuera mi papá golpeando a mi mamá, pero usando mis manos. La descripción de Fernando de sus episodios violentos como experiencias disociativas era común entre perpetradores de violencia doméstica con historias de trauma infantil, pero también sugería que podría beneficiarse del tipo de trabajo de autorregulación emocional que había visto desarrollarse entre Raúl y Fuerza. La primera interacción entre Fernando y Fuerza fue dramáticamente diferente a lo que había observado con otros internos. Cuando Fernando entró al área del programa y vio a Fuerza, su reacción fue inmediata y visceral. Se alejó del perro, visiblemente agitado. «No puedo estar cerca de ese perro», declaró.
Los pitbulls me ponen nervioso. ¿Por qué te ponen nervioso?, pregunté. Fernando pausó, claramente luchando con algo interno. Porque sé lo que son capaces de hacer cuando se enojan, y sé lo que yo soy capaz de hacer cuando me enojo. Era una conexión que no había anticipado, pero que inmediatamente reconocí como potencialmente terapéutica. Fernando estaba viendo en Fuerza una reflexión de su propia capacidad para la violencia, pero también su propio miedo de esa capacidad. Durante las siguientes 2 semanas, Fernando participó en sesiones grupales, pero evitó cualquier interacción directa con Fuerza. Sin embargo, observé que constantemente monitoreaba el comportamiento del perro, particularmente prestando atención a cómo interactuaba con otros internos. Fuerza nunca se enoja, observó Fernando durante una sesión grupal. Otros tipos lo molestan a propósito, hacen ruidos fuertes, movimientos súbitos que claramente lo ponen nervioso, pero nunca reacciona con agresión. ¿Por qué crees que es eso?, pregunté. Porque aprendió que la violencia no resuelve nada, respondió Fernando con una claridad que me sorprendió. Que solo crea más violencia. Era exactamente la conexión que había esperado que se desarrollara. Durante la 3ª semana, Fernando finalmente se acercó a Fuerza durante una sesión individual. «Quiero tocar al perro», anunció simplemente. Observé cuidadosamente mientras Fernando extendía su mano hacia Fuerza. El perro se acercó lentamente, permitiendo el contacto, pero manteniéndose alerta. Cuando la mano de Fernando hizo contacto con la cabeza de Fuerza, algo cambió inmediatamente en la postura de ambos. «Sus músculos están tensos», observó Fernando, «como si estuviera esperando que le pegue». «¿Cómo te hace sentir eso?». Fernando permaneció silencioso por un largo momento, continuando acariciando a Fuerza muy suavemente. «Me hace sentir terrible», finalmente admitió, «porque reconozco esa tensión. Es exactamente como se ponían mi esposa y mis hijos cuando yo llegaba a casa enojado». Durante los meses siguientes, Fernando desarrolló una relación con Fuerza que se convirtió en el centro de su proceso de rehabilitación. El trabajo de cuidar al perro, alimentación regulada, ejercicio consistente, atención médica básica, le proporcionaba oportunidades diarias para practicar autorregulación emocional en situaciones de baja presión. «Cuando Fuerza se pone ansioso, tengo que calmarme primero», me explicó Fernando durante una sesión de evaluación 6 meses después de su primera interacción. «No puedo ayudarlo si yo estoy agitado. Es la primera vez que mi capacidad para manejar mis emociones realmente importa para el bienestar de alguien vulnerable». Pero lo más significativo era cómo el cuidado de Fuerza estaba ayudando a Fernando a entender el impacto de su propia violencia pasada. «Cada vez que Fuerza se sobresalta cuando hago movimientos súbitos», me contó Fernando durante una sesión particularmente reveladora, «me recuerda cómo reaccionaban mis hijos cuando yo levantaba la voz. Pero la diferencia es que con Fuerza puedo intentar de nuevo. Puedo aprender a moverme más despacio, a hablar más suave, a ser la persona que él necesita que sea». Un año después del inicio del programa, teníamos datos que validaron completamente nuestro enfoque. Los internos que participaban regularmente en el programa de terapia animal mostraron reducción del 65% en incidentes disciplinarios, mejora del 80% en participación voluntaria en programas educativos, disminución del 70% en episodios de violencia entre internos, aumento del 90% en comunicación positiva con personal penitenciario. Pero más importante que las estadísticas, estábamos presenciando transformaciones humanas reales. Hombres que habían sido considerados casos perdidos por el sistema penitenciario estaban desarrollando capacidades empáticas que habían estado dormant por décadas. El caso más extraordinario fue el de Alejandro Ruiz, un interno de 28 años que había estado en el sistema penal desde los 16 por una serie de crímenes violentos, incluyendo asalto agravado y robo armado. Alejandro había pasado más tiempo en aislamiento solitario que en población general debido a episodios repetidos de violencia institucional. «No voy a fingir que me importa un perro estúpido», fue lo primero que me dijo Alejandro cuando fue referido al programa después de su más reciente periodo en aislamiento. «Esto es solo otra manera de que ustedes traten de cambiarme». Su resistencia era esperada y comprensible.
Internos con historias de trauma infantil severo a menudo desarrollan aversión profunda a cualquier cosa que perciben como manipulación emocional. No estoy tratando de cambiarte, le respondí. Solo quiero que conozcas a Fuerza. Alejandro se sentó en el extremo más lejano del área común, claramente queriendo mantener distancia máxima de Fuerza. Pero durante esa primera sesión, algo captó su atención. Otro interno, Carlos, estaba teniendo un episodio de ansiedad relacionado con noticias sobre el estado de salud de su madre. Carlos estaba claramente agitado, caminando de un lado a otro, hablando rápidamente sobre preocupaciones que no podía controlar. Fuerza, que había estado acostado pacíficamente, se levantó y se acercó a Carlos. No de manera amigable o juguetona, sino con propósito específico. Se posicionó directamente en el camino de Carlos, obligándolo a detenerse. Luego se sentó y simplemente lo miró. ¿Qué está haciendo el perro?, preguntó Alejandro, claramente intrigued por el comportamiento. Está ayudando a Carlos a autorregularse, expliqué. Fuerza puede detectar cuando alguien está perdiendo control emocional. Alejandro observó mientras Carlos, inicialmente frustrated por la interrupción de Fuerza, gradualmente se calmó lo suficiente para sentarse. Fuerza se acercó entonces y puso su cabeza en el regazo de Carlos, proporcionando exactamente el tipo de estimulación táctil que ayudaba a reducir la ansiedad. Nunca había visto a un animal hacer eso, murmuró Alejandro. Durante las siguientes semanas, Alejandro continuó participando en sesiones grupales mientras mantenía distancia emocional de Fuerza. Pero observé que estaba prestando atención intensa a todas las interacciones, estudiando cómo el perro respondía a diferentes estados emocionales de otros internos. El breakthrough llegó durante la quinta semana. Alejandro había recibido noticias devastadoras. Su madre, la única persona que lo había visitado consistentemente durante sus años en prisión, había muerto súbitamente de un ataque cardíaco. No voy a la sesión de grupo hoy, me informó cuando vine a buscarlo para la sesión programada. Entiendo, respondí. ¿Te gustaría hablar individualmente? No quiero hablar, solo quiero estar solo. Respetando su request, cancelé la sesión grupal, pero decidí llevar a Fuerza al área común de todos modos, permitiendo que cualquier interno que quisiera interactuar con él pudiera hacerlo voluntariamente. Una hora después, encontré a Alejandro sentado en el suelo del área común, con Fuerza acostado junto a él. Ninguno se estaba moviendo o haciendo sonido, simplemente estaban compartiendo espacio. ¿Cómo sabía que necesitaba esto?, preguntó Alejandro cuando me acerqué. ¿Qué necesitabas? Alguien que entendiera que a veces no necesitas que te arreglen o te animen, a veces solo necesitas que alguien se quede contigo en el dolor. Durante la hora siguiente, Alejandro me contó más sobre su vida personal de lo que había compartido durante 2 años de sesiones terapéuticas mandatorias. Habló sobre crecer con un padre abusivo, sobre aprender que la violencia era la única manera de resolver conflictos, sobre años de tomar decisiones que lastimaron a otras personas porque nunca había aprendido alternativas. Fuerza sabe lo que es ser lastimado por alguien más fuerte, me dijo, pero también sabe lo que es decidir no lastimar a otros, incluso cuando podrías. Esta conversación se convirtió en el foundation de 6 meses de trabajo terapéutico intensivo, donde Alejandro utilizó su relación con Fuerza para explorar patrones de violencia, desarrollar estrategias de autorregulación y comenzar a entender la diferencia entre reaccionar automáticamente y elegir conscientemente cómo responder. Cuidar a Fuerza me está enseñando paciencia, me explicó Alejandro durante una sesión de evaluación. Cuando está nervioso, no puedo simplemente gritarle para que se calme. Tengo que ser más listo, más gentil, encontrar maneras de ayudarlo sin usar fuerza. 2 años después del inicio del programa, los resultados superaron todas las expectativas institucionales. La tasa de violencia en nuestro centro había disminuido en 45%. La participación en programas educativos había aumentado en 70%. Y más importante,
Los internos que habían trabajado con Fuerza mostraban tasas de reincidencia significativamente menores después de su liberación. Pero quizás el indicador más significativo del éxito del programa llegó cuando Raúl, después de cumplir 17 años de su condena, fue liberado en libertad condicional. Su proceso de reintegración incluyó la adopción oficial de Fuerza como su perro de apoyo emocional. Fuerza me ayudó a entender que mi historia de violencia no tiene que definir mi futuro, me dijo Raúl durante nuestra última sesión antes de su liberación. Que puedo elegir ser protector en lugar de destructor, que mi fuerza física puede usarse para cuidar en lugar de lastimar. 3 años después de su liberación, Raúl trabajaba como técnico en un refugio de animales, específicamente con perros que habían sido víctimas de abuso. Su trabajo había ayudado a rehabilitar más de 50 perros considerados inadoptables por traumas previos. Raúl entiende estos perros de maneras que la mayoría de voluntarios no pueden. Me comentó Ana Martín del refugio durante una visita. Puede leer su miedo, anticipar sus triggers y tiene una paciencia extraordinaria con comportamientos difíciles porque reconoce los patrones. Esta mañana, mientras escribo esto, Fuerza tiene 7 años y ha trabajado con más de 120 internos durante nuestro programa. Cada caso es único, pero todos siguen el mismo patrón fundamental. Hombres que han usado violencia como herramienta de supervivencia descubren que el cuidado genuino de un ser vulnerable puede reactivar capacidades empáticas que pensaron que habían perdido para siempre. Ayer observé donde Alejandro, voluntario, ayudaba a Miguel a desarrollar conexión con Fuerza. Ver a Alejandro, de nuestros casos más difíciles, guiar pacientemente a Miguel fue un recordatorio poderoso de por qué este trabajo transforma vidas. Fuerza me enseñó que la fortaleza real no viene de poder lastimar a otros, le explicó Alejandro a Miguel mientras suavemente demostraba cómo acercarse al perro sin causarle ansiedad. Viene de poder proteger a alguien vulnerable. Observando esta mentorship entre antiguo criminal violento e interno actual, recordé algo que Raúl me había dicho. Los únicos que pueden enseñar a un hombre violento a cambiar son quienes han hecho ese viaje ellos mismos. Fuerza enseñó esa lección a cientos de internos durante nuestros años trabajando juntos, demostrando que la rehabilitación más profunda sucede cuando perpetradores de violencia cuidan genuinamente a víctimas de violencia, desarrollando empatía a través de responsabilidad. En el centro de todo nuestro trabajo está una verdad que aprendí observando las interacciones entre Fuerza y los internos. A veces, los seres que han sobrevivido victimización extrema desarrollan la sabiduría necesaria para guiar a perpetradores hacia transformación genuina. Cada vez que veo empatía real regresar a los ojos de un hombre que había perdido su capacidad para conectar con el dolor de otros, recuerdo por qué Fuerza y estos internos sobrevivieron sus experiencias más devastadoras. Para encontrarse mutuamente y demostrar que la redención es posible cuando víctimas y perpetradores pueden sanarse a través de comprensión compartida del daño que la violencia causa.